Entonces, bueno, oficialmente buenas tardes, noches. Estamos en una sesión más de antropología filosófica y en esta ocasión queremos eh, seguir el hilo de lectura que estábamos teniendo, ¿verdad? Eh, Nosotros estábamos en este tema de la antropología científica, ¿verdad? Y habíamos dicho básicamente que lo que resta es hacer esta distinción entre la filosofía del hombre, que es la mayor parte del desarrollo de la disciplina, es filosofía del hombre, las antropologías científicas, donde nos quedamos, y fue un poco la tarea anterior, ¿verdad?, de revisar todos esos desarrollos, y la disciplina de antropología filosófica como tal, dentro de este abanico de posibilidades, ¿verdad? Ahí sí está en pantalla completa, ¿verdad? Pantalla completa. Bien. Entonces, dentro de ese resumen de lo que podríamos llamar la filosofía del hombre, es el último material que yo subí, que quiero comentar un poquitito contigo y con ustedes, asumiendo que somos más, ¿verdad? Eh, ¿Desde cuándo hay antropología del hombre? Y desde que el ser humano empieza a pensar, a reflexionar sobre su propia condición, ¿verdad? Desde que empieza a hacer filosofía. Ahora, una cosa es hacer filosofía como una disposición natural a la reflexión, al análisis, a la pregunta, ¿verdad? Y eso todos los pueblos, todas las culturas han tenido una forma de pensar que busca explicar los fenómenos, ¿verdad? Y esas respuestas pueden ser míticas, pueden ser más cercanas a la ciencia o más lejanas a la ciencia, pero siempre es un intento de explicación, ¿verdad? Preciso o simbólico. Ahora, la filosofía como disciplina, ustedes saben que es una disciplina griega, es una disciplina que supone un entrenamiento específico y por lo tanto tiene una serie de categorías, de conceptos que hay que empezar a entender, a utilizar, ¿verdad? Por eso siempre cuando se introduce a la filosofía, normalmente se introduce con una materia que es introducción a la filosofía, o incluso algunos le llaman introducción a los textos filosóficos. ¿Por qué? Porque es una disciplina como todas, ¿verdad? Si vos agarras un libro técnico de ingeniería, bueno, pues te cuesta más que si agarras un texto de literatura, que si agarras un texto de medicina o de ciencias contables, ¿verdad? Todas las disciplinas siempre tienen su lenguaje, su terminología, que se entiende dentro de esa horma, podríamos decir, ¿verdad? Y entonces eso implica un entrenamiento, implica una lectura, ¿verdad? Implica, y cada autor al mismo tiempo tiene otra vez su propia terminología, sus propias categorías que hacen que a veces se vuelva más complejo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Kant, Hegel, Heidegger, ¿verdad? La filosofía alemana son autores difíciles en su propio idioma y más difíciles aún en su traducción, ¿verdad? Por eso hay que ir siempre a los textos clásicos, por ejemplo, los diálogos platónicos. Ahí siempre se empieza a hacer filosofía. Y luego gradualmente vas incorporando otros textos, porque la carrera es larga, o sea, son 5 años de carrera filosófica para introducirnos a la temática. Y eso suele ser el mayor problema en filosofía, ¿verdad? La aridez de los textos filosóficos, pero hay otros que tienen, o sea, eso también es relativo, ¿no? Wittgenstein y su tratado lógico filosófico, por ejemplo, es un poco complejo leer, pero si nosotros agarramos Wing Chun Han, como mencionábamos la semana pasada, el texto es mucho más simple, es mucho más fácil de leer, es una filosofía, por ejemplo, si uno agarra y lee Fernando Sabater, Ética para Amador, Política para Amador, o alguno de sus textos, y vos ves que es fácil, ¿verdad? Así es que se empieza a hablar de filosofía para expertos y filosofía para el gran público, ¿verdad? Pero se supone que lo que estamos en la carrera hay que enfrentarnos con los textos duros, ¿verdad? Y colo y co, después vemos cómo va la interpretación y demás. Por eso que los seminarios sirven mucho para eso. En la carrera hay que tener seminarios, en donde, por ejemplo, seminario de filosofía antigua, y solo leemos a Platón o Aristóteles.
hizo durante todo el semestre un texto. Y avanzamos y retrocedemos y avanzamos y retrocedemos. El problema es que nuestra modalidad nos obliga a ser un poco autodidactas, ¿verdad? Entonces, quizá ahí es que algunos avanzan, otros avanzan con mayor facilidad, otros mayor dificultad y otros a lo mejor ya se quedan por el camino, ¿verdad? Muchos dirán que la filosofía siempre ha sido así, o sea, convengamos una cosa, la filosofía nunca fue una cuestión masiva como disciplina, ¿verdad? Hay que decir eso, ¿verdad? Bueno, decíamos la filosofía del hombre, la filosofía del hombre. Esto desde el neolítico hacia una visión más antropocéntrica que se inicia en el Renacimiento, se continúa con Descartes, se afianza con Kant, se desarrolla efectivamente con Feuerbach. Bueno, y esos tópicos es que yo les sugerí resumir, o mejor dicho, estaba resumido en el texto que compartí la vez pasada, ¿verdad? Es un PDF un poco complejo, es un PDF un poco complejo, no sé si hay otra versión, voy a buscar a ver si podemos mejorar, porque la lectura es un poco dificultosa también, pero como era una sugerencia de lectura, no está dentro de las tareas. El que quiere un mejor texto a lo mejor me va a preguntarlo, y lo contrario seguramente ni se le va a hacer caso, ¿no? Pero ¿qué tenemos acá? Igual yo tengo acá una pequeña síntesis, ¿verdad? Filosofía del hombre. Bueno, ese texto es una síntesis apretada, pero está lo fundamental ahí. ¿Qué está ahí? La perspectiva del acercamiento hacia el ser humano, hacia el hombre, hacia la naturaleza humana, en el pensamiento griego, en el pensamiento medieval, en el pensamiento renacentista, humanista, en el pensamiento racionalista, empirista, idealista, ilustrado y materialista. Es decir, desde los griegos hasta la modernidad, todo un resumen de la historia, de la filosofía y la perspectiva del ser humano que me parece que va a llevarle después a querer buscar más, ¿verdad? Apretada así. Alguien va cayendo gente al baile. En apretada síntesis ahí tenemos una visión panorámica, ¿verdad? Porque Coco asunto y apasionante, al menos a mí me gusta mucho la antropología filosófica porque la consideración sobre el ser humano, sobre la naturaleza humana, siempre está sosteniendo las perspectivas ideológicas. No hay ideología sin perspectiva del ser humano. Y si nosotros somos de izquierda, de centro o de derecha, esas ideologías, esas consideraciones siempre suponen consideraciones sobre naturaleza humana, como venimos diciendo desde la primera clase. Si pensamos que el ser humano es malo por naturaleza y es egoísta, la política que vas a construir sobre esa consideración es una política que le ponga freno al egoísmo natural, que le ponga frenos al afán de lucro individual y que fomente incluso, como dicen los liberales, que fomente incluso esa naturaleza porque así supuestamente se mejora la sociedad. Porque se mejora, porque competimos entre nosotros y la competencia regula el mercado, digo Adam Smith, ¿no? En fin. Entonces, vamos a avanzar un poquitito en estas consideraciones, ¿sí? Desde los griegos hasta el materialismo, que es la síntesis que está ahí. Bueno, acá lo fundamental es, porque esto podemos estar acá, no sé, 5 años hablando de esto, ¿verdad? Incluso por eso le dejé ahí Paideia. Son 3 tomos de Jagger, que habla sobre el mundo griego. Hermoso texto, si a alguien le interesa profundizar, está ese libro. De hecho, voy a subir a la plataforma los 3 tomos por si alguno se le... qué sé yo, tan depresivo más a mí sobre filosofía griega. A lo mejor, en fin, nunca está de más que esté ahí. Por lo menos los enlaces de descarga voy a subir ahí en esta unidad. Bueno, ¿qué se tiene en la filosofía griega? ¿Ustedes ya estudiaron algo de filosofía? A ver, los griegos, ¿dónde lo estudiaron?
¿Dónde estudiamos? A ver, en módulos que ya pasamos. Historia de la filosofía parece que no tuvieron, no tuvieron, ¿o sí? Te digo, profe, sobre nuestro contexto de... no, propiamente tenemos la parte de raíces griegas que ahora en este semestre estamos teniendo. Y Después no. filosofía, bueno, hay que ver entonces, porque para En el segundo semestre lo que tuvimos era la parte de filosofía de Oriente, pero propiamente esa historia de filosofía o bueno, filosofía común general, no. cuando se metan en filosofía griega, van a ver que se empieza normalmente por los presocráticos. Sí. Bueno, se estudiaron en el colegio. Wilfrido creo que es el profesor de filosofía en algún colegio. Wilfrido Galeano Barreto, que está por ahí. Se da a vuelo de pájaro generalmente, ¿verdad? Filosofía griega y se empieza por los presocráticos, ¿verdad? De Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Anaximandro de Mileto. En fin, los presocráticos se lo divide generalmente por escuelas, ¿verdad? La escuela de Mileto, la escuela de Pitágoras, los matemáticos, los pluralistas, los atomistas, Demócrito, hay escuelas allí, ¿verdad? Pero si él lo une algo es el problema de la naturaleza, o sea, los presocráticos se interesan por la explicación del origen del cosmos, ¿verdad? El arqué famoso, la búsqueda del arqué. Y dejan de lado un poquito la reflexión antropológica, se queda más en el campo de la literatura, ¿verdad? Homero, la Ilíada, en la Odisea o las teogonías de Hesíodo, aparece la reflexión sobre el hombre, pero desde el punto de vista del destino, ¿verdad? Que todo ser humano tiene que cumplir con su destino y el cumplimiento heroico del destino es un poco la razón de nuestro ser, ¿verdad? En cumplimiento de la naturaleza. Pero la reflexión propiamente filosófica va a empezar hacia el siglo V, ¿verdad? Pero sobre todo hacia el siglo IV. Empieza con los sofistas, continúa con Sócrates y su gran desarrollo va a ser en Platón y Aristóteles, ¿no? El texto nos resume esta. Y entonces, ¿por qué los sofistas? Y siempre en filosofía es muy bueno contextualizar, ¿verdad? Los sofistas son maestros de retórica. Sofistas viene de sofistai. Sofistai significa maestro del saber, aquel que posee el saber, ¿verdad? Por eso la disputa Sócrates-sofistas es, Sócrates se entiende como filósofos, es decir, aquel amigo, amante del saber, compañero, y no como el poseedor del conocimiento, ¿verdad? Como se presentaban los sofistas. Ante la disputa de la verdad, y la disputa por la verdad le lleva a pensar la disputa sobre el ser humano como tal. Y viene ahí la famosa sentencia, esto está resumido en el libro, de Protágoras, uno de los sofistas más importantes, que dice, el homo mensura, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. La pregunta es, ¿qué significa el hombre, el ser humano, o es el individuo? ¿No? ¿El individuo o el ser humano como tal? Es un poco la cuestión de fondo, ¿verdad? Pero inaugura el relativismo, la perspectiva relativista. El asunto es que, ¿por qué era tan importante esta discusión Sócrates-sofistas? Porque si relativizamos el conocimiento, relativizamos los valores. Si relativizamos los valores, relativizamos los sistemas políticos, relativizamos la estética, relativizamos el cosmos como tal. Ustedes sabrán que por mucho tiempo los sofistas quedaron muy mal parados en Occidente, ¿verdad? Sobre todo por Platón.
Porque si ustedes recuerdan lo que estudiamos en los colegios y lo que dicen la mayoría de los manuales, los sofistas quedan como los embaucadores, los sofistas quedan como los maestros de retórica. Decía el famoso libro del padre Chinaglia, Pedro Chinaglia, no sé si alguno estudió con ese texto, pero Chinaglia, yo estudié con él ya sus últimos años, ya estaba él muy viejito, muy ancianito. Y él decía, bueno, ese libro tiene que defenderse solo, yo ya no me hago cargo, es un hijo grande, decía él, ¿verdad? Bueno, Chinaglia decía en ese libro, dice, no importa la verdad, lo que importa es convencer. Esa es la frase que él atribuye a los sofistas, no importa la verdad, importa convencer. Pero en realidad, haciendo justicia a los sofistas, tenemos que relativizar algunas cosas de las interpretaciones que se dan con los sofistas. ¿Por qué? Porque los sofistas lo que hacen es la distinción entre piscis y nomos, naturaleza y ley. Y ellos no profundizan en la naturaleza, profundizan en la ley. Por lo tanto, lo que dicen es, la ley es convencional. El derecho es convención, no es naturaleza. Por lo tanto, se puede modificar, por lo tanto, se puede mejorar. Es decir, si existió un sistema político al que le llamaron democracia los griegos, probablemente existió gracias a esta noción sofista de que por medio de la argumentación, del diálogo y la votación y el convencimiento a los demás en torno a una idea, en torno a unos principios, en torno a un orden jurídico, se puede fundar un sistema político que favorezca al demos y no solamente a los aristos, la aristocracia. Es decir, los sofistas son fruto de ese nuevo sistema político que es la democracia. Y por eso yo siempre digo, si nosotros somos creyentes en la democracia, deberíamos rescatar el valor de los sofistas. En el sentido que los sofistas son los que creen en la pluralidad. Los sofistas son los que creen en la diferencia. Sin sofistas no hubiéramos tenido, bueno, esa es una hipótesis arriesgada que a mí me gusta sostener. Sin sofistas no hay posibilidad de democracia. El problema es que si hoy a usted le llaman sofista, usted tiene que entender que no lo están precisamente llamando demócrata, ¿verdad? Si a usted lo llama sofista, lo está llamando charlatán, lo están llamando embaucador, lo está llamando, o sea, es un término demagogo. Sí, es un término hoy despectivo. Hoy es un término hoy despectivo, ¿verdad? Es decir, a mí me parece que ese debate enriqueció, que los sofistas tienen elementos importantes que se pueden rescatar, y no es que eran, bueno, ellos son los primeros profesores, hay que decir eso también, que se les critica mucho a veces, ¿verdad? Que ellos cobraban, ¿verdad? Bueno, y cobraban porque eran extranjeros en Grecia, se les cobraba un impuesto por vivir y trabajar en Grecia. O sea, y eran maestros de retórica, y eso también hay que decir, ¿verdad? Convengamos que a muchos filósofos les falta algo de retórica, ¿verdad? Hay gente que escribe muy bien, pero vos escuchás su discurso y 5 minutos allá les hacemos, porque no, aburrido. Entonces, el problema es que la preocupación por el buen decir no tiene que estar por encima de lo que se va a decir. Convengamos eso, ¿verdad? Convengamos. Porque buen decir sin nada sería como yeye, decía un profesor mío antes, ¿no? Que tu discurso filosófico no sea como yeye, no decía, el yeye. Que le gusta tanto a los niños. Que parece grande, pero apenas meter en tu boca, opa, ¿no? Se desintegró, terminó totalmente. Entonces decía, bueno, quiero ensayos, pero que sus ensayos no sean como yeye. Eso en términos de la elocuencia no tiene por qué dar profundidad, y la profundidad no tiene por qué restar a la elocuencia. Debates sofistas, Sócrates. Pero la reflexión fuerte sobre el ser humano está en Platón, ¿verdad? Y ese es el debate en la filosofía antigua. Platón
hay que leer sus diálogos donde encontramos su antropología filosófica, el Fedón y el Fedro, por sobre todo, donde él narra el famoso mito del carro alado, donde dice el carro, el auriga, los dos caballos, el caballo blanco y el caballo negro, dice que van y de repente el caballo empieza a correr, el caballo negro se desenfrena y finalmente caen a tierra. Y el caballo negro representa, o sea, los tres tienen los tres caen a la tierra y se encarnan en un ser humano, ¿verdad? Y los tres representan partes del alma para Platón, ¿verdad? El auriga sería la parte racional que tiene que manejar a la parte sensitiva y a la parte concupiscible, ¿verdad? La famosa alma racional, alma concupiscible y alma irascible, ¿verdad? Y que él asocia con partes del cuerpo, incluso, la razón, la cabeza, el estómago, el abdomen y el pecho, ¿verdad? La fuerza, la sensibilidad y la racionalidad. Y de ahí también se desprende que el cuerpo es una cárcel para el alma, ¿verdad? Porque el alma preexiste al cuerpo. Y ahí es que Platón mezcla doctrinas órficas, doctrinas míticas que vienen de tradiciones griegas antiguas y finalmente plantea la necesidad de ponerle frenos a la sensibilidad, frenos al cuerpo, etc., ¿verdad? Perdón. Entonces, el mito de la caverna y todos los mitos platónicos, el mito del carro, el auriga, el mito de qué más, ¿verdad? Ese está ahí. En fin, hay algo que acá ya tenemos que entender, ¿verdad? Para proseguir, que lo venimos diciendo siempre. Todos los filósofos, los grandes filósofos, siempre tienen una reflexión antropológica que se desprende de una reflexión epistemológica o gnoseológica, teoría del conocimiento, gnoseológica, una reflexión ética. Son un poco las tres cosas que sí o sí vas a encontrar en una reflexión filosófica. Entonces vos te preguntás a Platón y tendríamos que hacer como un esquema, ¿verdad? Para identificar. Siempre su teoría del conocimiento se fundamenta en una antropología o viceversa. Su antropología se basa en su teoría del conocimiento. Su antropología basado en una teoría del conocimiento. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, sí, profe. Va el aporte, estimado Wilfrido. Tranquilo, profesor. Excelente, un gusto. Encantado, profesor. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, entender la antropología platónica para entender su teoría del conocimiento y Ahí se perdió un poquito, profe. ahí. Ahora, ¿cómo estamos? Ahora se escucha de vuelta. Perdón. Lo importante es que esto se siga grabando. No, sí, se está grabando, todo bien. Sí, porque cambié de red recién, porque no sé si en la red anterior estaba bien. Pero avísenme nomás si no sale. Decía, pues, esto es importante para proseguir. La teoría del conocimiento fundamenta la antropología. Es decir, ¿cómo se produce el conocimiento? Y la teoría del conocimiento platónico, ¿cuál es su teoría del conocimiento? Es idealista. Platón es idealista. Mundo de las ideas, ¿verdad? Platón divide el mundo sensible del mundo ideal, el hiperuranio.
las ideas, ¿verdad? El mundo de las ideas. Por lo tanto, hay allí una gnoseología idealista, porque todo el sistema político, todos los valores y el hombre ideal están en un mundo ideal del que cayeron las almas, ¿verdad? Por consiguiente, ¿dónde hay que buscar el ideal de ser humano, el sumo bien, la belleza, el bien supremo? Mito de la caverna, por ejemplo. Hay que salir de la caverna, de la oscuridad de la caverna y aspirar al bien supremo. La justicia. Pero al mismo tiempo volver a entrar y sacarla al resto. Hay que traer de allá. Traer de allá. Y con eso construir la educación, la política, las transformaciones, etc. Pero en el ser humano tiene una doble naturaleza. Es un compuesto de cuerpo y alma. ¿De dónde sale eso en Platón? Eso nomás quiero, ¿verdad? De su teoría del conocimiento. Si usted logra captar su teoría del conocimiento, lo demás sale solito. Hagamos, por ejemplo, el contraste. ¿Cuál es la teoría del conocimiento de Platón? De Aristóteles. Por eso, en filosofía, gnoseología o teoría del conocimiento es una materia fundamental. Metafísica es otra materia fundamental. Y probablemente, llevando agua a mi molino, antropología también es fundamental. Porque ahí vos tenés, si vos lográs pillar, comprender la teoría del conocimiento que está muy cerca de la metafísica, la antropología sale solito. Porque no puede ser, si mi teoría del conocimiento es idealista, mi antropología jamás va a ser materialista, va a seguir lo mismo. Entonces, cuando nos acercamos a un autor, y esto vale para todos los filósofos, lo primero que deberíamos preguntarnos es, antes de leer el libro incluso, ¿no? Empezamos a sacudir, ¿cuál es la teoría del conocimiento que sustenta su visión filosófica, su visión de la realidad en este caso, ¿verdad? Es una cuestión ontológica. La teoría del conocimiento, hay allí una cuestión ontológica y luego una cuestión epistemológica o gnoseológica. ¿Se entiende este asunto, Ivy? Por lo menos para desmembrar el resto se va a dar, profe, porque de por sí no es tan simple de entender, pero sí para poder comprender lo que tengamos que leer al respecto. Sí. Así como usted estaba diciendo, estaba sacando de la parte de lo que sería tanto de Platón como de Aristóteles, su teoría del conocimiento, así como teoría del conocimiento, yo particularmente no lo veía de esa manera. Ahora que estoy, vamos a decirle, escuchando y viendo al mismo tiempo lo que voy buscando, el contexto cambia un poquito. Sí, porque hay que hacerle ese tipo de preguntas a los textos. Espera un poquito, espera, no me hables aún, le decía a los textos. ¿Cuál es acá la gnoseología o la teoría del conocimiento que sustenta por eso a mí me gusta mucho enseñar una materia que en nuestro programa no está, que se llama Introducción a la Filosofía. Esa introducción a la filosofía tenemos que tomar textos así cortos y empezar a entresacar teoría del conocimiento, noción ontológica, cuestiones ético-antropológicas, identificar. Y a partir de esa identificación empezar a hacer una lista de las corrientes posibles, ¿verdad? Y tener así como un mapa mental, ¿verdad? Donde uno ya identifica. Cuando te pones a estudiar mucho, uno ya sabe, ¿verdad? Platón es idealista, Aristóteles es... Pero, por ejemplo, no necesitamos ir muy lejos para empezar a estudiar filosofía. Platón y Aristóteles no. Porque si nosotros manejamos bien Platón y Aristóteles, hasta Descartes en la historia de la filosofía occidental es pie de página a Platón o Aristóteles. Platón o Aristóteles. ¿Más idealistas o más materialistas? ¿Más idealistas o más materialistas? Por ejemplo,
Y de eso se va desprendiendo, ¿verdad? De eso se va desprendiendo. De Platón, su noción idealista, antropología dualista. Cuerpo, alma, cosas totalmente distintas. Pero Aristóteles toma la teoría de Platón y rompe con esa lógica de mundo sensible, mundo inteligible. No, una sola realidad, materia y forma. Entonces, esto, materia y forma, accidentes, esencia, accidente, todo eso es metafísica. Creo que ustedes recién lo van a estudiar el semestre que viene, ¿no? Todo esto es metafísica, u ontología, como le llaman también, ¿verdad? Son los conceptos filosóficos fundamentales. En realidad, cuando estudiamos filosofía, casi siempre empezamos por metafísica u ontología, para que vayamos pillando un poco por dónde van las discusiones posteriores, ¿verdad? Y los textos no sean tan áridos, pero en fin. Y de eso se desprende esa noción antropológica. Si la metafísica aristotélica es una metafísica unitaria que utiliza los conceptos platónicos, pero dice, no existe mundo ideal, mundo sensible y mundo ideal, lo que existe es dos polos de una misma realidad, las cosas se presentan siempre como materia y forma o como potencia y acto. La metafísica de Aristóteles, potencia y acto. Todo en lo mismo. Un árbol que es una semilla que es, perdón, un árbol en potencia. Es un árbol en potencia. El acto es la semilla, la potencia es el árbol. Y así sucesivamente, todos esos conceptos binarios de Aristóteles que explica un pensamiento teleológico. Pero finalmente, dice Aristóteles, todos tendemos hacia algo. ¿Hacia dónde? Hacia el bien supremo. Es una noción de nous, una noción que después Santo Tomás de Aquino va a tomar y va a decir Dios, ¿verdad? Dios. Desde Aristóteles, Tomás de Aquino, esto es filosofía de la religión, va a plantear la existencia de Dios en las famosas 5 vías de Santo Tomás. En el colegio, los profes antiguos le tomaban examen a sus alumnos desde las 5 vías de Santo Tomás. Hoy en día ya desapareció todo eso del currículum. Bueno, digo esto porque todo lo antropológico viene después, ¿verdad? Viene después de su noción noceológica, viene después de su metafísica, ¿verdad? Entonces, si vos manejás ya la metafísica de Platón y Aristóteles, vos sabés que la consecuencia va a ser la fundamentación del ser humano. ¿Y qué va a ser el ser humano? Un sujeto, desde el punto de vista aristotélico, donde el alma no se puede separar del cuerpo, contrario a Platón. Entonces somos una unidad racional, de sujetos racionales que se expresan por medio de logos. El hombre tiene logos, y de ahí la famosa expresión de Aristóteles de que somos animales racionales, asociados a la polis. Animales racionales que hablamos y vivimos en sociedad. Y en su política va a decir, el que no vive en la ciudad es un dios o es una bestia. ¿Es un dios o es una bestia? Acá están las dos grandes reflexiones antropológicas. La primacía del alma por sobre el cuerpo, Platón. La unidad racional del ser humano, Aristóteles. Y esas dos perspectivas van a discutir durante demasiados siglos en los desarrollos del pensamiento de Agustín, de Tomás de Aquino, de sus seguidores, etc., hasta llegar al renacimiento de la modernidad. Si se fijan en el texto y en este PPT que después les voy a dejar en la plataforma, el pensamiento helenista, bueno, ahí va a haber una ruptura, ¿verdad? En el pensamiento helenista, en el epicureísmo, en el estoicismo, en el escepticismo. Hoy, por ejemplo, la filosofía estoica apareció fuertísimo de nuevo. No sé si escucharon algo, vieron algo, leyeron algo. Los estoicos están de moda. En teoría, en la lectura, en el parafraseo,
pero no le veo en nuevamente al estoico en la sociedad. Sí, como filosofía, yo. La gente escribe, publica, postea todo sobre estoicismo, ¿verdad? Hay autores, cualquiera está escribiendo, digo yo, cualquiera está escribiendo menos los filósofos sobre el estoicismo, ¿verdad? Entonces, lo asocian como, sobre todo es una lectura recomendada para los emprendedores, ¿no? Para los emprendedores se les está vendiendo mucho el estoicismo. Los famosos mentores. Anteriormente le llamábamos mentores, ahora se le llama coach. Coach. Y también hay otra cosa ahí en el medio, el coaching ontológico. El ontológico, ese es el que más vende ahora. Sí, está resurgiendo. Hace como 10 años estaba fuerte. Y ahora está vendiendo nuevamente. Ahora veo que está fuerte otra vez. Coaching ontológico. Bueno, y ese es el negocio que nos quitan a los filósofos porque estamos dormidos, ¿no? Yo tendría que estar vendiendo coaching ontológico. Porque nos resistimos un poco a eso. Antes del coaching era metafísica. Hace 20 años era metafísica. Cursos de metafísica, APAMO, libros de metafísica. La metafísica es un invento aristotélico. Bueno, ni siquiera es de Aristóteles, porque escribió mucho, y cuando se estaba ordenando los libros de Aristóteles en la Biblioteca de Alejandría, se pone una serie de libros que no estaban clasificados, los pone después de la física, ¿verdad? Y de ahí viene metafísica como lo que está más allá de la física, y su fundador es Aristóteles, ¿verdad? Y los conceptos metafísicos son causa-efecto, son contingencia, esencia, accidente, esencia, accidente, potencia, acto, son todos los conceptos metafísicos de Aristóteles, ¿verdad? Pero ahí es el poder total de tu mente metafísico, el poder total de tu mente. Opa, curso de metafísica no veo más, ahora es coaching ontológico y así. En fin, ¿por qué nos metimos en esto? Por los estoicos, porque ahora los estoicos volvieron, ¿verdad? Y entonces los alumnos de secundaria están empezando a retomar por lo menos, ¿verdad? Solo que se están vaciando los conceptos, ¿verdad? Pero si va a servir el estoicismo, convengamos, es la filosofía de Roma, es la filosofía que estuvo fuerte allí, porque el estoicismo es contrario al epicureísmo, es más la aceptación del destino, el heroísmo, la imperturbabilidad, la felicidad por medio del cumplimiento heroico del deber, ¿verdad? Sobre todo ahí, y Kant va a tomar mucho de ahí, en fin. Bueno, hay demasiado que podemos decir, pero no quiero que esto dure más de una hora, Edgar, así que voy a mencionar los tópicos que nos quedan, ¿verdad? El cristianismo, bueno, en ese texto que estoy tratando de resumir, allí tenemos la noción de cuál es la noción sobre el ser humano que fue aportando estas doctrinas filosóficas, ¿verdad? Luego esa gran reflexión, Platón y Aristóteles, las escuelas se forman y entonces tenemos que entender los contextos, ¿verdad? No hay unidad de polis, se rompe la unidad de polis con el helenismo, pasan a ser un imperio, si bien Alejandro Magno va respetando las culturas locales, pero ya terminó la unidad de polis autónoma que tenía Grecia, ¿verdad? Entonces, bajo la dominación helenista, había que reconfigurar la vida, y entonces las pequeñas comunidades, por ejemplo, los epicúreos se reunían en el jardín, tomaban vino, hacían celebraciones y reflexionaban sobre la vida, ¿no? Epicúreamente, ¿verdad? Y los estoicos, en cambio, entendían que de lo que se trataba era de aceptar el destino con imperturbabilidad y llegar a la ataraxia, ¿verdad? La ataraxia es el punto final, ¿verdad? Que es el momento en donde nada te turba por ahí. Y el escepticismo, claro, los epicúreos son escépticos, ¿verdad? Una cuestión fundamental para los epicúreos es maximizar el placer y evitar el dolor, ¿no? Y evitando el dolor, ¿cómo evitar el dolor? Suspendiendo el conocimiento. El escepticismo es la filosofía epicúrea por excelencia, ¿no? Esto famoso de Dios
lo único que se puede saber, decía Epicuro, que no se puede saber nada, por la profundidad del tema y la brevedad de la vida. La vida es corta, el tema es profundo, entonces suspendemos el conocimiento. Y la famosa frase de los, ¿cómo se llama? Los que luchaban en la arena en Roma. Los gladiadores tenían una frase epicúrea, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Esa famosa frase del gladiador que está, es una filosofía epicúrea, ¿verdad? Por lo tanto, la antropología es relativa, ¿verdad? Bueno, el cristianismo va a meter la idea de relacionamiento divino, ¿verdad? Rompe esta idea de teogonía, ¿verdad? Y el monoteísmo y esta idea de monoteísmo, justamente de que Dios hace una alianza con un pueblo elegido. Y bueno, sabemos muy bien nosotros, porque el pensamiento cristiano es el que se metió con más fuerza entre nosotros. Y sí, hay algo que quiero dejar en claro, es que una cosa es el cristianismo que viene de la tradición semita, de la tradición hebrea, que está en Jesús de Nazaret, y que ahí podemos encontrar una política, podemos encontrar una antropología, podemos encontrar una ética. Y otra cosa es lo que la cristiandad desde Roma le metió y se plantea en los concilios y en la enseñanza de la iglesia y en la forma en que se entendió la tradición cristiana. Esa es otra cosa, ¿no? Esa me parece hay que diferenciar bastante bien. Las cruzadas y la venta de indulgencias y la quema de brujas y bueno, y todo lo demás probablemente es religión cristiana aparte de las enseñanzas de su maestro, ¿verdad? Dios y la religión que estuvieron muy unidas en su momento. Por ejemplo, nuestro texto dice, en Jesús de Nazaret hay una separación entre iglesia y Estado, cuando él dice, denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sin embargo, por demasiado tiempo y hasta hoy la iglesia sigue queriendo meterse en cuestiones de religión, de política, sigue queriendo establecer principios a partir de ahí, en fin. Bueno, todo lo que suponen los medievales en la reinterpretación de Platón y Aristóteles, ahí vamos a tener lo mismo, ¿verdad? El dualismo se va a imponer desde la doctrina de San Agustín hasta hace poquitos años. La iglesia decía, salva tu alma. Salva tu alma. Y el cuerpo, bueno, el cuerpo se pudre en el cementerio, decían, ¿verdad? Después fueron cambiando su retórica. Su escatología, ¿verdad? Desde la introducción tomista de la idea de espíritu. La idea de espíritu como esa unión entre el cuerpo y alma. Entonces, lo esencial, y esto es Max Scheler, lo leímos en la tarea 1, esto es Max Scheler. Y Max Scheler, decíamos, el filósofo fundamental de Juan Pablo II. Entonces, después del Vaticano II, el 65 en adelante, y después ya entrando a los años 80, va a haber mucha reflexión teológica sobre la idea de espíritu, ¿no? Espíritu y la escatología, ¿verdad? La vida después de la muerte, cómo es. Y volvemos al cristianismo, hay un montón de nuevas doctrinas ahí, la reflexión metafísica del ser humano. Y bueno, el humanismo renacentista, el debate racionalismo-empirismo, o sea, acá ¿qué van a encontrar acá? Teoría del conocimiento. O sea, para los racionalistas, ¿qué es lo fundamental? Las ideas eternas que están en mi conciencia puestas por Dios. El empirista dice, no hay nada en la cabeza que antes no pasó por la experiencia. Aristóteles era un poco empirista ya en su momento. Tabula rasa, dicen los empiristas. Y por lo tanto su antropología se va a desprender. Eso es lo que quiero que se entienda, ¿verdad? Si vos entendés la teoría del conocimiento, la antropología cae de suyo, cae de maduro. Si mi epistemología es empirista, mi antropología va a tener que ser materialista, ¿verdad?
Si mi epistemología es racionalista e idealista, mi antropología va a ser también idealista. Las famosas preguntas kantianas en la Ilustración. Kant, Immanuel Kant, teoría de la filosofía, es el que dice, hay 3 preguntas básicas que tiene que responder la filosofía. ¿Qué debo saber? ¿Qué puedo saber, mejor dicho? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Y un cuarto, ¿qué es el ser humano? Dios, ¿qué me cabe esperar? ¿Qué es el ser humano, antropología? ¿Qué puedo saber? La epistemología. ¿Qué debo hacer? La ética. Y ahí ya tenés toda la filosofía, dice Kant. Después empieza a argumentar complicadamente. Pero hay un librito acá que hay que leer para entender su ética, su antropología, su ética y su antropología, que es Metafísica de las Costumbres. Libro chiquito. Prolegómenos es otro. Metafísica de las Costumbres uno y Prolegómenos a una metafísica de las costumbres. En ese tenés su ética y su antropología sin necesidad de pasar por las críticas de la razón pura o las críticas de la razón práctica. Bueno, yo quiero leer y el debate idealismo material. Bueno, esto es toda la historia de la filosofía para ir entendiendo todos estos debates, ¿verdad? Pero me quiero detener a uno de los grandes fundadores críticos de la reflexión filosófica moderna, ¿no? Y el idealismo es por excelencia Hegel y los materialistas, la escuela marxista por sobre todo. Pero antes de Marx está un señor que se llamó Ludwig Feuerbach. No sé si le suena. Feuerbach. Bueno, tiene un libro que se llama, bueno, tiene varios, pero tiene uno que es especial para esto, que se llama a la pucha, la esencia del cristianismo, señor. La esencia del cristianismo. Y allí él va a terminar con la frase humanitas Deus, o homo homini Deus, perdón, homo homini Deus. Homo hominis lupus era la frase de Hobbes. Hobbes, el que funda la ciencia política, ¿verdad? En la época entre el Renacimiento y la modernidad, 1651, Hobbes escribe el Leviatán, donde plantea una antropología negativa, ¿verdad? Para Hobbes, el hombre es malo por naturaleza. Eso estudiamos en política siempre, el debate entre Hobbes y 100 años después Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, dice Rousseau. Y Hobbes dice es malo. Homo hominis lupus. El hombre es lobo para el hombre. Si el hombre fuera bueno por naturaleza, ¿por qué poner las leyes? Dice. Exactamente, las leyes y la renuncia a la libertad natural, según Hobbes, es necesario ponerle freno al egoísmo natural del ser humano. Y Rousseau va a decir, el origen de los males es la propiedad privada. O sea, desde el momento que alguien le puso cerco a un pedazo de tierra y dijo, este es mío, allí, ese fue el que descompuso toda la sociedad. Hay un cuento, dicho sea de paso, Rafael Barret. ¿Le suena a Rafael Barret? Barret. Barret Sí, o Barret. Sí. Barret, dentro de su obra completa hay un cuento que se llama Las gallinas. Pero que podíamos traer para introducirnos a la antropología filosófica. Las gallinas. Las gallinas. Ya que esto está grabado, creo que no me va a llevar 2 minutos leer ese texto. Las gallinas. Porque introduce este debate. Leo. Adelante, profe. Barret. Dice, gallinas. Mientras
No poseía más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La sociedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y de 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías. Yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedí a pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y ahogaron en casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Los pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y cegado por la rabia maté uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar la indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar, en una palabra, mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario. Interesante la posición, pero también genera una suerte de cuando yo le estoy criando a mi gallina y que otro venga me lo coma, no es tan simpático tampoco. Y ahí está el debate Hobbes-Rousseau. Desde el momento en que empieza la propiedad privada, y bueno, y ahí Locke es un punto intermedio. El viejo liberalismo es muy interesante. La tierra es de todos, dice Hobbes. Los peces en el mar son de todos. Las avellanas son de todos. Pero desde el momento en que uno lo pesca o lo recoge, se vuelve suyo. Pero el recoger avellanas y pescar peces tiene un límite. El límite de la necesidad, decía John Locke, de la necesidad mía y de mi familia. El problema es que la necesidad en el siglo XXI empezó a crecer, no tiene límites, ¿no? No tiene límites. Pero el viejo liberalismo le ponía frenos a la propiedad. No puedo yo acaparar todo y que mi prójimo se quede sin propiedad, decía el viejo liberalismo. En fin, digo que hay siempre puntos intermedios en la reflexión política, en la reflexión antropológica, en la reflexión ideológica. Bueno, esto solamente es una introducción para que podamos tratar de mirar el texto si nos interesa. La semana que viene yo les voy a dejar un texto de Edgar Morin. Edgar Morin va a tratar de plantear la necesidad de un pensamiento complejo, de una antropología de la complejidad, que tome lo mejor del ser humano. Va a ser sintético para que no se enojen. Hoy les dejé el libro completo ahí, pero es como sugerencia. La tarea va a ser el capítulo 4 de un librito que se estudia mucho en educación que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. El capítulo 4 habla de enseñar la condición humana. Es la síntesis de este texto que hoy les dejo en la unidad 8 entero, pero la unidad 9 la tarea va a ser sola. Son como 20 páginas, ¿no? Sintética, un lenguaje simple. ¿Qué va a decir Edgar Morin? Hay que recoger lo mejor del pensamiento antropológico construido hasta ahora
y describir la realidad humana, no ya privilegiando un aspecto, encontrando el sentido de todo. Entonces van a tratar de conversar ahí la perspectiva materialista con la idealista, la perspectiva empirista con la racionalista. Somos experiencia, pero también somos símbolos. Hay cosas que no se pueden separar, va a decir Edgar Morin. Pero bueno, eso lo dejamos para la semana que viene. Comentarios hasta acá, aportes, preguntas, consultas. Se quedó más preguntas que otras cosas, profe. Pero bueno, después de leer y tratar de comprender hacia dónde vamos a irnos con todo este. Bueno, en filosofía siempre se potencian las preguntas más que las... Pero esta idea me parece importante. Hay que revisar siempre la teoría del conocimiento. Es la base a partir del cual se disparan las ideas políticas, las nociones antropológicas, etc. Bueno, un gusto verte, Edgar, Wilfrido. Saludos a los demás compañeros y bueno, seguimos. Tenemos pendiente la revisión de la tarea 2. Sí, profesor. Okay. Pero ya llegué siempre acá tú. Fuerza. Sí. Excelente, profesor. Dale, profesor. Nos vemos entonces. Muy bien. Hasta luego, que sigan muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor.